Sí, buenas noches, doctor. Juan Carlos Machoro, reportero. Doctor, usted mencionó hace unos días que es muy significativa la falta de infraestructura hospitalaria en destinos turísticos. ¿Ha dialogado con gobernadores de sitios y entidades con vocación turística para remediar esta situación? Tal vez no solo por la cuestión del COVID, sino pensando que esa infraestructura pues se quede ahí por años y atienda a estos sitios que se han desbordado. Acapulco, Cancún, Los Cabos va para allá, donde mucha población está llegando. Gracias. Por supuesto, gracias por la pregunta. Por cierto, regresando a la anterior pregunta, a veces pensamos que estas inquietudes que expresa alguien, este grupo empresarial de mexicanos que se dedica a promover varias causas, pareciera tan repetitiva que llama la atención como un asunto que quisiera orientar la agenda de conversación fuera del interés público hacia otros temas muy puntuales. Lo digo porque me cuesta trabajo visualizar. Asumo que son gente inteligente, por supuesto, que repitan y repitan y repitan la misma cosa cuando México está inmerso en una epidemia, igual que el resto del mundo, en una pandemia, y los temas centrales que nos ocupan son muy, muy trascendentes. Entonces, está bien, quien lo pregunte, pues se le vuelve a contestar, pero no perdamos de vista los mensajes fundamentales. Estamos en medio de una pandemia, la epidemia sigue en México, hay elementos de prevención. Y lo relaciono por lo que usted amablemente me pregunta sobre la infraestructura hospitalaria. Uno de los elementos que hemos también destacado es cómo la estrategia de respuesta a esta epidemia de COVID-19 en México tuvo muy claro desde el inicio, y lo sigue teniendo, que uno de los objetivos fundamentales es que las personas reciban atención médica y que nadie, por falta de una cama, por falta de un personal de salud especializado, por falta de un ventilador cuando lo requiere, pueda sufrir un daño. Afortunadamente no nos ha pasado lo que le pasó a algunos países, sobre todo en Europa Occidental, cosa que lamentamos mucho, y algunos aquí en Norteamérica también, en donde hubo situaciones de hospitales completamente rebasados. Y entonces teníamos escenas de parques públicos con camillas o camas de hospital, o decisiones sumamente dramáticas como tener que optar por quién se intuba y quién no, porque solo hay un ventilador para 5 o 6 personas. No hemos tenido eso en México. Y no lo hemos tenido porque nuestros objetivos fueron muy claros y los objetivos se han logrado. El primero, lo que hemos dicho en innumerables ocasiones, que es la reducción en el número máximo de contagios por día, por tanto, en el número máximo de casos y el número máximo de hospitalizaciones. Entonces, en la medida que tuvimos una curva epidémica lenta, ciertamente lenta y larga, que se va a ir hasta octubre, independientemente de que puede ser exasperante estar con una epidemia lenta, es mejor tener una epidemia lenta que una epidemia explosiva. Y en vez de haber tenido 8,000 o 9,000 casos en un mismo día requiriendo una intubación y ventilación mecánica, no pasamos de 2,000 aproximadamente. Entonces, esto es producto de lo primero, las medidas de mitigación comunitaria que se aplicaron, como ustedes saben, lo sabe toda la sociedad, desde que lo decidimos el viernes 13 de marzo y que empezaron a instrumentarse a la semana siguiente en algunos estados y formalmente desde el 23 de marzo. Pero lo segundo, y tiene que ver con lo que usted pregunta, es la reconversión hospitalaria. Reconvertir hospitales es una tarea muy importante en el sentido de la utilidad que tiene, pero también en lo complejo que representa. Lograr destinar un hospital a COVID, un hospital como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, nos llevó cerca de 6 a 8 semanas. Y todo el operativo, que se lograra evacuar el hospital, que se completara la atención de quienes podían irse de alta y que se asignara a otros hospitales a aquellas personas que continuaban en hospitalización. Por poner un ejemplo de muchos, cerca de 43 hospitales ya han sido acondicionados y rehabilitados, y esto parte de aquellos hospitales, se acordarán, siempre que digo esto me acuerdo de un personaje,
como aquella vez que quedaron abandonados, 307, en realidad son más, son como 327 hospitales que quedaron abandonados y que fueron tomados por el agrupamiento de ingenieros militares, que fueron financiados y organizados por el Instituto de Salud para el Bienestar, y lo mismo algunos hospitales del ISSSTE y otros del Seguro Social. Y eso es lo que nos ha permitido expandir la capacidad y evitar que se saturen los hospitales. En los puertos, zonas turísticas, históricamente hemos tenido por años, por décadas, una limitada inversión en la infraestructura turística, por distintas razones, pero ciertamente se aprecia que rebasan las necesidades a las capacidades. Desde luego hemos conversado de esto y muchos otros temas con los y las gobernadoras que están en zonas turísticas. La propia Ciudad de México es una zona turística, aunque no es un puerto, y hemos identificado como una área de oportunidad para que en el proceso de transformación y expansión del Sistema Nacional de Salud, que es uno de los elementos centrales, es para nosotros el proyecto prioritario de este gobierno en el campo de salud, tomemos en cuenta el satisfacer las necesidades de infraestructura en los puertos turísticos. La respuesta ha sido muy positiva. Yo creo que los 3 gobernadores que usted mencionó son ejemplo precisamente de esa actitud tan positiva. El gobernador Carlos Joaquín en Quintana Roo, el gobernador Mendoza Davis en Baja California Sur, el gobernador Astudillo en Guerrero, pero en general todos y todas ellas tienen una actitud muy positiva y todos queremos lo mismo, que se siga expandiendo la capacidad del sistema de salud mexicano. Muchas gracias.